Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? El Señor os bendiga. Nuevamente aquí desde Bonza estamos compartiendo ahora el Levítico capítulo 26. En esta mañana quiero compartir con ustedes este capítulo que es muy interesante porque luego del código de santidad que Dios le presenta al pueblo en los últimos capítulos y que hemos visto inician las promesas de bendiciones que llegarían como consecuencia de la obediencia del pueblo. Los resultados de esta obediencia serían cosechas abundantes, paz, victoria sobre los enemigos, una descendencia asegurada y la presencia permanente de Dios en medio del pueblo, que lógicamente esta sería su protección, su mayor bendición. Los versículos 14 y 15 sirven como una especie de bisagra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos versículos unen las bendiciones prometidas y deseadas por Dios para el pueblo con, la Biblia lo llama maldiciones, pero no son maldiciones, Dios no maldice. Es decir, lo que encontramos primero son las bendiciones, los deseos de Dios de bendecir al pueblo. Ok, pero si el pueblo no obedece, no es que Dios lo maldice. Yo creo que es una traducción un poco pobre. Dios le advierte al pueblo, mira, si tú no haces esto, te va a suceder aquello. Es muy sencilla la ecuación. O sea, si yo tengo una pared y la pinto de blanco, no va a quedar negro. Y si la pinto de negro, no va a quedar blanco. No es que Dios maldiga al pueblo. Con una mano en el corazón creo que es una traducción un poco pobre. Yo creo que lo que Dios está haciendo aquí es lo que todo padre hace con su hijo. Le advierte al pueblo de Israel respecto a lo que podría llegar a pasarle en caso de que ellos decidan no obedecer, ¿sí? Pero nunca este es el deseo de Dios, porque quien quiere hacerle daño a alguien, maldecir a alguien, no le advierte, no, literalmente le desea el mal. Es muy diferente a esto, ¿sí? La contraparte de esta bendición es precisamente la consecuencia de no aceptar la bendición que Dios desea. Por eso son llamados maldiciones, pero por contraste a la palabra bendición, y no porque este sea el deseo de Dios. Dios desea bendecir al pueblo y por eso le dice lo que debería hacer para que reciba esta bendición. El resultado de la obediencia es la bendición, el resultado de la desobediencia es la maldición. Y también vemos en los versículos 16, 19 y 20 que habla, así como en los primeros, habla acerca de buenas cosechas, habla acerca de paz, de victoria sobre los enemigos, de descendencia asegurada. En los versículos 16, 19 y 20 se habla de cosechas arruinadas, en el 25 y 26 se habla de hambre, en el 29 y 30 de destrucción, en el 31 al 33 se habla de exilio. Y hay algo que estos versículos dicen y que tristemente se cumplió en el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. El versículo 29 dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y cuando uno va a la historia se encuentra que Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 28 y 29, dice precisamente eso. Los padres se comían a los hijos. Una monstruosidad, y está claro que nunca este puede haber sido el deseo de Dios, pero son las consecuencias de la desobediencia, esa es la gran cuestión. Y aquí necesariamente debemos detenernos para comprender, porque estos son los capítulos que más de una oportunidad traen cierta confusión en la iglesia, ¿sí? En este año hemos asistido a muchas afirmaciones, y el año anterior con el tema del coronavirus, sobre este tipo de afirmaciones. Claro, pero el Levítico dice tal cosa, sí, pero Deuteronomio dice esto, claro, pero el Salmo tanto dice esto, pero el libro de Números dice aquello otro. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque indudablemente, a pesar de las buenas intenciones que algunos han tenido, han aportado mucha confusión. Y solo basta leer el versículo 8, nos advierte que no deberíamos tomar literalmente
estos versículos para este tiempo. ¿Por qué? Nunca se nos ha enseñado, ni de parte de Jesús, ni de parte de los apóstoles, que debemos perseguir a alguien y mucho menos matarlo. Pero está en este contexto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto no es lo que tenemos que aplicar nosotros hoy. Porque yo no puedo tomar el versículo 3 y dice, pero aquí dice que yo voy a conquistar la tierra, esto y lo otro. Y el versículo 4 dice, perseguiré a mi enemigo y los voy a matar a filo de espada. No. Es decir, es sacar fuera de contexto un versículo y hacerle decir algo que me gusta, que me queda cómodo. Pero no es esta la intención de Dios, no es esta la intención de la Escritura. Y tristemente, 1000 años atrás, desde Roma, se inauguraron, ¿sí?, las cruzadas basándose en versículos como estos. Indudablemente, nada de esto dice el Nuevo Testamento. Debemos tener mucho cuidado en estos tiempos en que indudablemente cristianos dicen que si uno tiene fe no se va a enfermar de coronavirus. Si uno tiene fe y rechaza la enfermedad, uno no se va a enfermar. La enfermedad tiene que irse porque tenemos autoridad. Y hermano, con una mano en el corazón, por favor, no juguemos a ser cristianos. Los cristianos nos enfermamos, los cristianos nos morimos, los cristianos tenemos problemas de sufrir accidentes ferroviarios, de sufrir accidentes aéreos, de sufrir terremotos. Los cristianos vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo y estamos expuestos a un montón de cosas, al igual que las personas que no conocen el Evangelio. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que sí es más que necesario, que cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios, además de sufrir lo que sufren aquellos que no conocen a Dios, nos perdemos las bendiciones de la obediencia de aquellos que sí conocen a Dios. Este es el gran tema. Por eso Dios desea nuestro bien y nos advierte de las consecuencias de nuestra desobediencia y, como siempre, como es desde el jardín del Edén hasta hoy, la decisión siempre está en el hombre. Dios le dijo a Adán, Adán, de esa fruta no podrás comer. ¿Qué hizo Adán? Comió. Ya está. Bueno, pero eso no tiene tanta importancia. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Hubiera imaginado Adán que entre las consecuencias de su desobediencia implicaría que uno de sus hijos iba a matar al otro? El resultado del pecado. Porque el pecado sabemos dónde empieza, pero nunca dónde va a terminar. Y Dios quiere evitarnos ese dolor. Por eso mismo, el cumplimiento de estos castigos, de estas maldiciones, vuelvo a repetir, para mí no es correcta hablar de maldición, porque Dios no maldice, ¿sí? Dios advierte lo que va a pasar y no es maldición, ¿sí? El único propósito de Dios era corregir al pueblo. Si este año hay sido desobedientes y por eso no hubo la bendición que esperaba, pues bien, espero que el año próximo cambies. El propósito es la corrección y llevar al pueblo al arrepentimiento, a los que sufrieran esa situación y también de advertencia para la próxima generación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generacional, no es un Dios para este tiempo. Es un Dios para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos y para los nietos de mis hijos y para los nietos de los hijos de mis hijos y hasta que Jesús vuelva. Esa es la gran cuestión, ese es el Evangelio. Por eso mismo Dios le había prometido estar con el pueblo y lo cumpliría. Para bien del pueblo siempre, aunque las consecuencias fueran negativas. Esa es la cuestión. Como decía un predicador tiempo atrás, tengo en un lugar, él estaba predicando y dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Dios está aquí, la mala es que Dios está aquí, porque con Dios no se juega. El hecho de que Dios no ejecute juicios no implica que la situación esté bien. Esa es la gran cuestión.
El pacto con Dios implicaba muchos privilegios, pero también muchas responsabilidades para el pueblo. Y el Levítico demuestra que los que aceptan ser transformados en los momentos de dolor van a ser bendecidos posteriormente. Los que no aceptan ser transformados serán simplemente castigados. Es así, Dios lo ha establecido así. Este capítulo tiene mucha correspondencia con lo que dice Deuteronomio 28, mucho más extenso en cuanto a las bendiciones y las maldiciones. Vuelvo a repetir, olvídese de la palabra maldición, no es que Dios maldiga, Dios advierte, ¿sí? No pongas el pie allí porque te vas a resbalar. Y la persona viene y dice, no importa, y se cae. ¿Qué pasó? No es que yo lo maldije, no, le estoy literalmente diciendo, cuídate. Eso es lo que Dios dice en esto. Y la verdad es que tanto Levítico 26 como Deuteronomio 28 ha servido de guía para los momentos en los cuales los profetas daban de alguna manera una palabra profética. Los profetas decían, el pueblo que se acerca a mí tiene el corazón duro y no están haciendo, y empezaban a enumerar las diferentes maldiciones. Vuelvo a repetir, ¿sí? No quiero cansar a nadie con este tema, pero es bueno que usted se quede con esta idea de todo el capítulo 26. Nunca, jamás Dios bendijo al pueblo y nunca lo va a hacer, porque va contra el carácter de Dios. Dios advierte lo que puede llegar a pasar cuando nosotros somos desobedientes. Por esto, estas son las bases, lo mismo que Deuteronomio 28, y esto fue lo que repitieron los profetas, y esto fue lo que enseña el Evangelio a través de Jesús, y también enseñan las cartas apostólicas. Cuando Jesús dice, entrar por la puerta estrecha, ¿a qué hace referencia? Entrar obedeciendo, esa es la puerta estrecha. La puerta ancha es la que uno hace lo que quiere, y bueno, después las consecuencias, pero Jesús no dice, mira, yo te voy a forzar a entrar por la puerta esta para que, no, nos da la libertad de hacerlo. Así que, una vez más, les invito para que en el día de mañana sigamos reflexionando acerca del Levítico y luego continuaremos con Números y Deuteronomio, y así siguiendo vamos a estar compartiendo este tiempo todas las mañanas con vosotros. El Señor os bendiga.